A ver, buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy día es 16 de diciembre del 2023. Vamos a dar inicio a una sesión más del curso seminario de tesis, patrocinado, auspiciado por el Instituto de Formación Jurídica Magíster, quien lo lleva a cabo en su desarrollo. Debemos recordar de pronto que hablar de tesis es algo complicado, ¿no? Es tanto como, valgan las aclaraciones, las diferencias, es tanto como hablar o de fútbol o hablar de política o hablar de religión. Cada uno tiene su propia manera de entenderlo. No debiera ser así, no debiera ser así. De pronto debiera todo uniformizarse, ¿no? Por lo menos en conceptos. Se lo digo porque hoy día estaba conversando con los doctorandos de Derecho de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión. Tenemos desde las 8 de la mañana hasta un poquito antes de las 6 de la tarde conversando este tema de tesis, ¿no? Entonces, al finalizar más o menos la jornada, se plantea que lo que se había dictado en el curso anterior no correspondía para nada de lo que estábamos llevando esta vez, ¿no? Entonces, la conclusión final es que no hay manera no hay una única manera de hacer el trabajo de tesis. De pronto yo puedo idear algo y en el camino la construcción no se me hace fácil. Pero si yo tengo claro qué es lo que quiero lograr, hacia dónde quiero ir, entonces la cosa se me presenta de una manera un poco fácil. O sea, yo lo que tengo que hacer, en primer lugar, es tratar de ir hacia un punto referencial. Es lo que hacían los exploradores en su momento, algunos guiados por la luz. Y ahí tenemos a los Reyes Magos, ¿no? En la época, ya que estamos de Navidad, para el nacimiento de Jesús, ellos no tenían un GPS, ellos no tenían un mapa. ¿Y por qué se guiaron? ¿Sobre el qué se guiaron? Sobre la estrella, ¿no? La estrella de Belén, y hacia ahí fueron. Entonces, nosotros debemos tener de pronto una estrella guía, y esa estrella guía se convertiría en nuestro propósito de investigación. ¿Cuál es nuestro propósito? Alcanzar, plantear una solución. Ese es el propósito. Hasta ahí debo llegar, hasta la solución. ¿Y cuál es la solución? Depende del tema que yo estoy planteando. De pronto tendría un tema relacionado a, hace rato lo he desarrollado, un tema relacionado, por ejemplo, a el control de plazo, el control, la audiencia previa de control para la formalización de la investigación preparatoria, por ejemplo. Creo que por aquí tienen un tema parecido o ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Que en un futuro inmediato se regule la audiencia de control de la formalización de la investigación, porque vemos muchas deficiencias. Me ha tocado el caso de defender a un exgobernador regional en la que la fiscalía le imputa un hecho. ¿Cuál es el hecho? Organización criminal. ¿Cuándo se habría producido el hecho de organización criminal por el cual se habría apropiado dinero a través de un peculado? La fiscalía decía entre mes de julio y el mes de diciembre del año, pongámosle, 2010. ¿Ok? Entonces, y hizo de las diligencias preliminares. Nosotros le decíamos, no es delito, en todo caso, no es un delito imputable a quien tú estás diciendo, ¿no? Y le decíamos el por qué. El señor no estaba, no era el gobernador, pero a pesar de eso, de las resoluciones, todo, decide formalizar la investigación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el juez recibe la formalización y la pelotea, de taquito la pasa, ¿no?
hace un pase limpio hacia el procesado. Procesado, ahí te va, ¿no? Fiscalía, no, primero, la fiscalía, juez, ahí te envío, mándala, listo, procesado, toma, pero ni siquiera la revisa, ni siquiera determina lo que le han mandado de la fiscalía, porque la ley no se lo permite. Entonces, por lo menos el juez, al recibir la formalización, debiera decir, oye, ¿de qué se trata? Vengan partes, cuéntenme de qué se trata, sobre la base de qué me van a pedir a mí que yo sea el juez de garantías. A ver, cuéntenme. ¿No? Eso es lo que quiero proponer. Entonces, yo quiero proponer el faro que guía, mi estrella de Belén, que guía el camino de la tesis, es que se regule de pronto una audiencia de control previo de la formalización. En el camino tengo que ir construyendo, ya tengo la estrella, ya tengo la guía, mi solución, pero yo tengo que ir construyéndola. Entonces, el trabajo de tesis es construir aquellos pasos, aquellos procedimientos que de pronto son necesarios para construir, para presentar un trabajo de tesis. Todo trabajo de tesis, les he dicho, tiene tres momentos, ¿no? Tres momentos. El primer momento llamado proyecto, el segundo momento llamado informe o borrador de tesis, el tercer momento sustentación y defensa. Ya, sobre la base de eso, el proyecto. El proyecto es una fase que tiene cuatro momentos también, o cuatro capítulos, llamémosle, ¿no? En general, cuatro capítulos. El primer capítulo es descripción de la realidad problemática. ¿Ya? Descripción de la realidad problemática. El segundo capítulo es marco teórico. El tercer capítulo es metodología o marco metodológico. El cuarto capítulo es aspectos generales, ¿ya? Presupuesto y todo eso. En un primer momento hemos señalado que el proyecto de tesis, que es una proyección, que es algo que se va a ejecutar a futuro, que es algo planificable, planificado, ya, yo lo voy a ejecutar, primero describiendo el contexto situacional, problemático, en el que se encuentra el tema. Yo debo decir de qué se trata, qué problema tiene, cómo surge ese inconveniente o problema, qué características tiene, cuál es su naturaleza jurídica y qué se propone. Y sobre la base de qué se propone, qué se espera alcanzar. Y sobre la base de lo que se espera alcanzar, lo que finalmente constituyen los resultados esperados. Esa es la descripción de la realidad problemática. Entonces yo puedo hablar en un primer capítulo que el Perú ingresó a un nuevo sistema a partir del año 2004, aplicable en el año 2006, con el nuevo modelo procesal penal. Un capítulo, o perdón, un párrafo. El segundo párrafo puedo hablar sobre que el nuevo modelo presenta un sistema acusatorio por el cual, y lo puedo explicar, el tercer momento o el tercer párrafo puedo hablarlo sobre la potestad que se le ha dado ahora al fiscal, pero la naturaleza de un juez de investigación preparatoria llamado juez de garantías. Las potestades, en un quinto párrafo, las potestades concedidas al juez de garantías, que son limitadas en este caso. Y luego la formalización y la no competencia que tiene el juez para poder observar esa acusación. Porque por más que el juez mire y vea, con las disculpas de los que trabajan en la fiscalía, y vea que es un disparate, ¿no? Pues ve que es un disparate, no puede decir nada. ¿Por qué? Porque la ley no le dice eso. La ley dice, tú notifícalo. Si alguien te busca, ahí responde. Pero así debiera hacer el juez, ver que no tiene pies ni cabeza. En el caso que yo les comentaba, lo denunciaban por organización criminal al ex gobernador y por haberse apropiado de dinero en su calidad de gobernador regional. Pues nosotros le demostramos al fiscal que en ese periodo, por un tema de reelección presidencial,
el presidente regional en ejercicio y como tal, con posibilidad de apropiarse de dinero, era el vicegobernador, porque a él el Consejo Regional le dio licencia, te puede decir, y asumió, en su ausencia, asumió el vicegobernador. Entonces, la pregunta primera era, ¿quién era el gobernador? ¿El titular que no está en ejercicio o el vicegobernador? El vicegobernador sella como vicegobernador, se presenta como vicegobernador. ¿Cómo es posible que el otro, que no tiene el cargo en ejercicio, pueda ser sujeto activo del delito de peculado? Y le dijimos al fiscal, pero así dispuso la formalización de la investigación preparatoria. Entonces le dijimos al juez y el juez dijo, no, yo, si quieres, preséntame una tutela de derecho o si quieres, preséntame de pronto una improcedencia de acción, excepción de improcedencia de acción. Pero qué necesidad de recurrir a otro instituto legal muy distinto para aquel que vaya a determinar las condiciones, ¿no? Las condiciones de forma y fondo, o por lo menos de forma, ¿no? Otro caso también en el que se formalizó, hablando de la Fiscalía, proceso penal, es que a una señora le acusaban haber falsificado y haber suplantado la identidad de otra persona. Muy bien, yo le pregunto a esta señora, ¿y has hecho eso? No, doctor, yo cuando fui a sacar mi DNI, ¿no? Yo fui con mi nombre y me dieron. No veo por qué me acusan. Le digo, aguanta, aguanta, espérate. Cuando fuiste a sacar tu DNI, porque la señora era mayor de edad, ¿y eso fue cuándo? Pues ¿cómo que cuándo? Me dice, cuando cumplí 18 años, yo me fui a la RENIEC y saqué mi DNI. Estábamos en el año 2020, la señora había pasado ya los 40 y tantos años. O sea, después de 20 años más o menos, la Procuraduría se acuerda de un caso y lo pasa a la Fiscalía y la Fiscalía investiga. A pesar de que ya estaba prescrito, le estábamos diciendo, fiscal, está prescrito. Nada, y formaliza y tuvimos que iniciar una tutela de derecho para que el juez determine en esta audiencia distinta a la acusación que en efecto el caso estaba prescrito. Ese es el contexto, ¿ya? Ese es el contexto problemático y por lo tanto yo propongo, ahí viene la propuesta, yo propongo que se elabore o que se redacte o se regule en el Código Procesal Penal una figura denominada el tema de audiencia de control de la formalización de la investigación preparatoria, ¿ya? Esa es la propuesta. Entonces, para eso yo tengo que nutrirme de mi correspondiente marco teórico, la segunda parte. En la segunda parte del marco teórico voy a desarrollar las diversas teorías que se han presentado en torno a la propuesta que yo quiero investigar. Y ahí hay que tener una breve referencia en primer término. Es distinto o es diferente hablar de bases teóricas, marco teórico, que estado del arte. Algunos lo confunden. El estado del arte está más entendido para desarrollar la situación actual en la que se encuentra el tema y en todo caso presenta las teorías a favor y en contra. Todo está en el estado del arte, el estado académico, el estado teórico en el que se encuentra el tema, situacional incluso. Pero el marco teórico, con las bases teóricas, está relacionado a la diversa teoría que aboga, que abona, que es favorable a lo que yo estoy planteando, ¿ya? Entonces hay que tener esa primera referencia. Así que eso es básicamente lo que debo saber de estos dos primeros capítulos: problema, hipótesis y objetivo. El problema es un déficit del saber, la hipótesis es una solución frente a ese déficit del saber, ¿no? Porque yo miro acá, en este ejemplo, al código y veo que falta algo. Y lo que falta es lo que yo estoy proponiendo, problema e hipótesis. Entonces, ¿cómo hago para juntar las dos? Pues a través de un objetivo, que es un propósito.
El objetivo es un puente que se tiende entre el problema y la solución. Ahí está el puente. Y ese puente tiene diversos elementos llamados objetivos específicos. Los objetivos específicos son aquellos que se desgajan, que son parte integrante como elementos del objetivo general. Entonces yo tomo un objetivo general, le aplico un método llamado análisis y ese método me va a permitir conocer los elementos de esta estructura mayor que se llama ah, objetivo general. Dicho esto y ya construida la pregunta, yo tengo que ser capaz de dar razones suficientes para decir por qué es que estoy planteando lo que planteo. ¿Por qué? ¿Por qué y para qué? Esa es la justificación. La primera, porque el juez no puede ser un convidado de piedra. Y la segunda, para poder evitar que procesos, ¿no? Procesos diversos se tramiten sin tener las más mínimas condiciones básicas, para llamarlo así, de criminalidad, ¿no? Esos son los requisitos básicos y de pronto es necesario establecer. Lo mismo ocurre en algún trabajo, en alguna tesis en materia civil. Yo tengo que proponer cuál puede ser el norte, cuál es el norte al cual yo quiero llegar como propuesta. En algún momento les decía el tema del arrendamiento. Las personas que son propietarias ya no quieren arrendar. O de eso, los antiguos peor, ya quieren ver cómo recuperan su casa porque su inquilino le resuelves el contrato por falta de pago y no te devuelve la casa. Se queda y ya no es inquilino, dice la ley. O sea, inquilino era o arrendatario era mientras el contrato está vigente. Si se resolvió el contrato, si feneció el contrato, ya no es arrendatario, ¿no? ¿Qué es ahora? Poseedor precario, aquel que sin derecho alguno está en un lugar. Bueno, y si no tiene derecho para estar ahí, ¿por qué es que el Estado lo protege? Porque viene, mira, viene el propietario, lo saca, ya, viene el propietario, lo saca a la fuerza, dos acciones va a hacer el posesionario ilegítimo. Te va a denunciar penalmente porque te está despojando de la posesión que el Estado le protege y te va a solicitar una defensa posesoria o va a activar una defensa posesoria. Es decir, te va a votar a la fuerza a ti, pese a que eres el propietario. Y el derecho le dice, está bien. Y uno dice, un momento, o sea, yo soy el propietario, ya, yo soy el propietario. ¿Y él qué es? Si ya le resolví el contrato, ¿qué es? ¿Un poseedor? Ah, ya, poseedor, pero de mala fe. ¿Puede el derecho, a través del Estado, proteger a alguien que actúa de mala fe? ¿No estaríamos yendo contra el principio del no ejercicio abusivo de un derecho? Entonces, yo ¿qué planteo? Planteo que en los casos de arrendamiento por vencimiento de contrato, eh, el desalojo, ¿ya? El desalojo sea inmediato, ¿no? Sea inmediato. Y que sea el exposeedor desalojado y que sea el desalojado el que accione ante el Poder Judicial. Llega y le toca la puerta al juez, señor juez, quiero tutela jurisdiccional efectiva. Muy bien, ¿cuál es tu caso? Mi caso es este, ABC, me votaron. Ok, ¿y tú qué derecho tienes? No, yo ninguno. A ver, ¿cómo que ninguno? Sí, pues porque me resolvieron el contrato, dejé de pagar, se venció el contrato, ya no. Pero yo quiero estar ahí. ¿Y por qué quieres estar ahí? Porque me da la gana estar ahí. No, ahí sí es donde el juez más bien debiera, no, no te puedo amparar. O sea, si no tienes un derecho, no tienes legitimidad para actuar. Tú tienes que tener un derecho y el derecho tiene que ser legítimo.
porque el acto jurídico es un acto jurídico física y jurídicamente posible. La pretensión procesal es un acto jurídico que tiene que ver con el, el objeto física y jurídicamente posible y el agente capaz. Todas esas características lo puedo determinar. Mire, entonces esa es mi propuesta, que en los casos de desalojo, en los casos de fenecimiento de arrendamiento, al ocupante precario, el poseedor, lo pueda sacar con el solo pedido al juez. Claro, demostrar la propiedad. Ahí está, señor juez, este es mi título, aquí está mi registro en registros públicos y además está la carta notarial que yo le mandé. Pero además, si quiere el juez, además está el proceso de conciliación en el que el señor no llegó o no quiso conciliar. Porque de pronto el propietario se lleva 2 años litigando, 2 años, como mínimo 2 años litigando contra alguien que no tiene derecho y contra alguien que sabe que va a salir. O sea, el tema de este tema de desalojo es contra alguien que sabe que no tiene derecho y que sabe que no tiene cómo ganarla. Y entonces, ¿por qué lo protegemos tanto? 2 años que no paga. Eso tiene que cambiar, digo yo. Eso tiene que cambiar y yo planteo como idea de tesis que la figura sea inversa, que no sea el propietario titular del derecho el que demande, sino de pronto el que se sienta perjudicado en su derecho al haber sido desalojado. Esa es la propuesta de tesis, así la tengo que redactar, tengo que plantear mi objetivo, tengo que plantear mi hipótesis, tengo que plantear mi justificación y sobre la base de eso traer toda la teoría. Pero para traer la teoría, yo primero, debo establecer cuál es la metodología que voy a seguir, ¿no? Y ahí tal vez una gran deficiencia de muchos estudiosos del caso o de muchos investigadores noveles que recién inician es no leer el enfoque de la investigación, ¿no? Ahora ha cambiado, el contexto de la metodología ha cambiado hacia el enfoque cualitativo para las ciencias como el derecho, ciencias sociales, como lo es el derecho. Ya el enfoque es cualitativo, no es cuantitativo. ¿Y qué significa un enfoque cualitativo? Pues de pronto significa que lo que yo voy a otorgar como resultado final no son cantidades, sino son apreciaciones. Por ejemplo, yo digo, si se mm, invirtiera el proceso de desalojo, permitiendo al propietario el lanzamiento inmediato del ocupante precario, y dejar a salvo su derecho de accionar de éste ante el Poder Judicial, entonces se estaría ante una efectiva tutela de derechos o ante una efectiva, sí está bien, una efectiva, hasta un efectivo debido proceso, y estaríamos frente a el no ejercicio, el no ejercicio abusivo de un derecho. Y es allí donde vamos a plantear esta cuestión del tema de la tesis. Vamos a tener que plantearla de esa manera. Entonces, yo tengo que tener claro cuál es mi marco metodológico. ¿No? ¿Cuál es mi marco metodológico? Porque es lo que voy a plantear como tercer capítulo. Como tercer capítulo lo vamos a plantear. Primero, ¿cuál es la forma de investigación? Segundo, ¿cuál es el tipo de investigación y cuál es el enfoque? El enfoque tiene que ser cualitativo. A estas alturas, ustedes deben poder determinar cuál es su enfoque. Bien, dicho eso, entonces debemos tener claro, ¿ok? Debemos tener claro qué es lo que están proponiendo, ¿ya? Voy a dar el pase a cada uno de ustedes si tienen un avance para que puedan proyectar sus trabajos, ¿ok? Quien tenga algún avance,
por favor, para ir revisándolo. Mientras tanto, ustedes me dicen, ¿ah? No hay problema. Voy a compartir pantalla. Es un tema que trabajaba hoy día con los doctorandos, ¿ya? Que es aplicable también para el caso de ustedes. Ahí hablábamos mucho cuál es la diferencia entre una tesis de pregrado con una tesis de posgrado y con una tesis de maestría o con una tesis de doctorado. Realmente ninguna, ninguna. Tesis es idea, es proponer una idea. Y una idea puede ser tan profundamente considerada a nivel teórico o filosófico o empírico por un estudiante de pregrado como por un estudiante del posgrado a nivel de doctorado. Tal vez la diferencia sería en la rigurosidad que pueda tener el jurado al momento de la evaluación, al momento de las preguntas. Tal vez ahí podría ser la diferencia, ¿no? Entonces, qué plantea usted? Hoy día le decía a uno de los doctorandos, le decía, ¿y cuál es la propuesta filosófica que usted plantea, ¿no? ¿Cuál era su tema? Su tema era, por ejemplo, el derecho a votar que tienen los procesados internos en los establecimientos penitenciarios. Y él decía, yo quiero que se emita una ley que permita el voto. Oye, le digo, pero una ley que permita algo que ya está permitido, porque los procesados tienen derecho a votar. Pero doctor, no votan. Ah, esa es otra cosa. Es un problema técnico, es un problema del área técnica que el Jurado Nacional lo implemente. Pero no es un tema de que yo le diga al derecho, hay que cambiar esto, ¿no? Entonces ahí les decía yo y les digo ahora a ustedes, de pronto hay que mirar, ¿ya? Hay que mirar que nosotros estamos para tratar al derecho como el médico trata al paciente, de una manera científica. En cambio, las enfermeras lo tratan de una manera técnica, ¿no? Práctica. No has visto a ningún enfermero, perdón, no has visto a ningún doctor cambiar pañales, por ejemplo. No has visto a ningún doctor aplicar una inyección. Eso lo hacen los técnicos. Entonces, nosotros como tesistas, lo que tenemos que hacer es trabajar al nivel de médicos, trabajar con el paciente llamado derecho y dentro de la sapiencia que nosotros sabemos, recetar una posible solución, un posible tratamiento. Es lo que hacemos nosotros. Que eso se ejecute o no se ejecute, eso ya le corresponde a los prácticos del derecho, a quien va a aplicarlo, al legislador para regularlo, al ejecutivo para ejecutarlo, a la otra instancia para controlarlo, qué sé yo. Pero a nosotros nos toca dar la idea y sustentar esa idea. ¿Dónde la vamos a sustentar en primer momento? Acá, en la matriz de consistencia, que la tengo acá. Esta matriz presenta 8 columnas, ¿ya? 8 columnas. El tema que yo propongo, mira cómo van a construir ustedes o pueden construir ustedes su matriz. El estudio, estoy tratando de explicar de qué trata el estudio. El estudio el estudio se propone brindar las razones suficientes para que en nuestra legislación se regule la audiencia previa de control de formalización de la investigación preparatoria para evitar investigaciones carentes de connotación penal o que conlleven a un largo proceso
sin resultados condenatorios, ¿no? Sin resultados condenatorios, dada la naturaleza del caso. Eso es lo que pretendemos. Y para eso nos hemos planteado la siguiente pregunta-problema, que ya lo tengo en el proyecto, solo que copio y pego acá, ¿no? Tal vez el tema de estudio es la capacidad de síntesis que debe tener el tesista para que en propias palabras plantees lo que quieres decir. No es el título, sino algo más que me permita tener mayores luces. Entonces, el problema sería, ¿cuáles serán los presupuestos para la regulación de la audiencia previa de control de la formalización de la investigación preparatoria que permita la reducción de la carga procesal en función a la disminución de audiencias de tutela de derecho y de excepciones de improcedencia de acción? Guacho 2000, de pronto Guacho 2020-2023. Ese es mi problema. Ahora, mi objetivo, también tengo que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es mi objetivo? Y lo tengo acá. Determinación de los presupuestos, todo lo que es verde es la primera variable, todo lo que es azul es la segunda variable, ¿ya? Determinación de los presupuestos para la regulación de la audiencia previa de control de la formalización de la investigación preparatoria, generadora de la reducción de la carga procesal, etc. Si se dan cuenta, lo mismo que he señalado para el problema, lo mismo estoy señalando para el objetivo, con la diferencia de que el problema se redacta como, como pregunta y el objetivo se redacta como propósito. Ya, y ahí tengo lo verde, como ustedes pueden ver, se trata de una variable, en este caso la variable independiente. Presupuesto de regulación de la audiencia previa de control de la formalización de la investigación preparatoria. Ya. El otro color que vemos ahí, turquesa, es la reducción de la carga procesal en función a la disminución de las audiencias de tutela de derecho y de excepciones de improcedencia de acción. ¿Ya? Entonces, ahí están mis dos variables, ahí están mis dos colores. Pero la hipótesis, en la pregunta me digo cuáles son los presupuestos. En el objetivo, quiero determinar los presupuestos. Por lo tanto, en la hipótesis debo decir los presupuestos son. Si se determinasen como presupuestos para la regulación de la audiencia previa de formalización de la investigación preparatoria a los siguientes: la incidencia sobre el impacto social generado y la incidencia sobre la economía procesal y celeridad procesales propios de la carga procesal, entonces se generará la reducción de la carga procesal en función a la disminución, etc. Entonces, cuando el docente revise mi trabajo, va a establecer que hay una coherencia, ¿no? Que existe una coherencia entre lo que yo estoy planteando a nivel de problema, a nivel de objetivos, a nivel de hipótesis y de variables. Por eso se llama matriz de consistencia, ¿ya? Es lo primero que debe revisar un asesor y un jurado. Es lo primero. Con esto, en un solo plano horizontal, podré, ¿no? En un solo plano horizontal, podré de pronto saber si todo lo que he dicho en una columna lo vengo sosteniendo en las demás, ¿ya? Por ejemplo, acá también, ¿no? Razones suficientes, que serían los presupuestos, razones suficientes para que en nuestra legislación se regule la audiencia previa de formalización, de control de la formalización de la investigación preparatoria. Esto tendríamos que decir que también
es verde. Evitar investigaciones carentes de connotación penal que conlleven un largo proceso. Y eso sería este otro color, turquesa, ¿no? Ahí está. Pero además me piden que yo indique en mi diseño de investigación qué forma voy a darle. Yo digo que por su forma esta investigación es aplicada, por su tipo es explicativa, por el enfoque es cualitativo y por el esquema y estilo es no experimental y transversal. Ahí ya lo tengo. ¿Ah? Luego, tengo que indicar cuál es mi unidad de análisis y por consiguiente cuál es mi población. Recuerden que la diferencia entre unidad de análisis y población es que la unidad de análisis me refiere al objeto o sujeto que tiene el dato. Por ejemplo, expedientes penales y abogados de Guaura. Pero cuando yo ya cuantifico, cuando yo establezco una cantidad respecto de la unidad de análisis, entonces estoy ante una población de estudio. Por ejemplo, en este caso, podría ser 15,000 expedientes penales. Y ahí tendría una primera población. Mi segunda población para medir esta primera variable estaría dado por abogados, que son 3,428 abogados del Colegio de Abogados de Guaura. ¿Y cómo saco la muestra? Bueno, ahora es fácil, ¿no? Ahora resulta siendo un poco más fácil por lo siguiente. Vamos a ver acá. Resulta un poco más fácil. ¿Cómo subo esto acá? Pongo calculadora de muestra, ¿ya? Calculadora de muestra y voy a esta segunda, puede ser cualquiera de ellas, y acá está. ¿Cuánto era mi población? 15,000, ¿no? Mi margen de error va a ser 10, salen 96. Quiere decir que de los 15,000 casos, en un margen de error del 10%, en un margen de error del 10%, va a ser estudiada a través de una muestra, los 15,000 van a ser estudiados a través de 96, ¿no? Esa es una muestra detallada de manera estadística, ¿ok? Por eso es que en mi matriz yo he dicho 96 al 10%. Igual, entre 1,428, la población sería 3,428, creo, 28. Y me saldrían 94 muestras en un margen de error del 10%. ¿Qué es el margen de error? Es aquella brecha de posibilidad que se tiene que una muestra como esta resulte siendo fallada, ¿no? Es el error que puede ser. En un 10%. Tengo, en este caso, 3,428 en un margen de confianza del 95%, con un margen de error de 10, puedo decir que de 94, ¿no? De 94, 9, ¿no? 9 casos pueden salir erróneos o me pueden llevar a una falsa apreciación. Pero tengo otros que 84, ¿no? Tengo otros 84 casos que sí me van a dar una verdad, una información fidedigna en todo caso, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Es tolerable o no es tolerable? En el campo del derecho sí. En el campo del derecho el margen de error es aceptable, ¿no? Pero, mira, por ejemplo, no sé si sus universidades, eso tienen que verlo, pero la Universidad de Barranca en Lima Provincias dice, les ha puesto en un reglamento a sus estudiantes que pongan 5%.
O sea, ¿qué les significa? Que le están aumentando la muestra. Ahora, ¿una muestra grande es, es adecuada? O sea, lo grande es mejor que lo pequeño. Estadísticamente eso no es correcto. Decía un amigo que era doctor en estadística, falleció por la pandemia, decía 3.400, perdón, cuando la muestra es mayor, cuando la muestra es grande, tienes más posibilidades más bien de que haya más errores, ¿no? De que haya más errores. En 96 por lo menos alguien te puede falsear, 96, pero en 346 más de dos te van a falsear, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que ver la figura. Así que eh, ustedes tienen que mirar si en su universidad, si en su universidad de pronto les ponen un margen o les ponen un límite a su margen de error. Aquí nosotros hemos puesto 10, ¿ok? Y hay una peculiar característica que quiero que miren detalladamente. Acá, miren, acá eran 15.000 objetos, ¿no? Y con un margen de error al 95% de confianza, de confiabilidad, tienen 96 expedientes. De 15.000, 96. Pero ¿por qué entonces de 3.428 solo tengo a 94 abogados? Casi, casi igual. Mira, por dos nada más, ¿no? Por dos nada más en su diferencia con los 15.000. La explicación es muy sencilla. De pronto, cuando la muestra sea, perdón, cuando la población sea pequeña, la muestra será más o menos del mismo tamaño de la población. El ejemplo que podríamos colocar y que hemos colocado en su momento es el relacionado a degustar, ver si es agradable una hostia. La hostia esas que sirven o que le dan los curas, que le dan los curas a los parroquianos, ¿no? Al público, ¿ya? Entonces, por ahí vamos a tener que fijarnos en eso, ¿ya? Cuando la población es pequeña, la muestra es más o menos igual que la población. Cuando la población es grande, ¿no? Cuando la población es grande, entonces la muestra puede ser pequeña, puede mantenerse pequeña. Esto de repente lo vemos, esto de repente lo vamos a ver en lo que corresponde a eh, el pollo a la brasa. No sé si se han dado cuenta. Hay pollos de la brasa que son regulares en tamaño, ¿no? Y hay otros pollitos que son así, parecen palomas, pequeñitos, ¿no? O sea, un cuarto termina siendo un octavo termina siendo un 16avo, ¿no? Porque un pollito pequeño, un pollo que normalmente alcanza para cuatro, ahora calza para dos, ¿no? Se va reduciendo y esa reducción va a ser, el tamaño va a ser, la muestra va a tener que ser tan pequeña como la población correspondiente. Entonces, un tema mucho más grande te permite mantener una muestra pequeña. Por eso es que aquí vemos, ¿no? Aquí vemos más o menos que conforme se va achicando la población, disminuyendo la población, se va agrandando la muestra, ¿no? A eso, a eso tenemos que aclarar. Y esa es la matriz, ¿no? Esta es la matriz de consistencia, que en muchas universidades lo piden, pero que no entregan el formato, ¿no? Se pide, pero no entregan el formato.
Algo que tenemos que tener claro aquí es que eh, el objetivo general se debe desglosar en objetivos específicos. Es lo que tenemos que tener claro. El objetivo general se debe desglosar en objetivos específicos. Entonces yo lo pongo en un plano, acá, yo pongo en un plano el objetivo general y voy desglosando los objetivos específicos. Acá se cambió de número. 6 objetivos específicos he construido para alcanzar, demostrar este objetivo general. Ya una vez que los tengo listo, voy y los pego acá, ¿no? Que está en mi cuadro de operacionalización. Y así más o menos va quedando. ¿Ya? Así más o menos va quedando esta estructura. Mi cuadro de operacionalización, perdón, mi cuadro de matriz de consistencia. Una vez que tengo este cuadro, esta matriz, debo preparar una segunda matriz. Y esa segunda matriz viene dado por la operacionalización de la variable, que es otro cuadro. Es otro cuadro que tiene otras columnas. Miren, en este caso, las columnas son, vamos a ampliarlo un poco más. En este caso, las columnas son estas. Tema, que lo tengo que preparar yo. Problema, objetivo, hipótesis, variable, diseño metodológico. Eso es lo que tiene esta matriz. En la segunda matriz voy a arrancar con la hipótesis. Hipótesis, variables, acá está. Hipótesis, variables, dimensiones, definiciones, indicadores, índices y metodología. He copiado el mismo trabajo, eh, la misma hipótesis, ¿no? Si se determinasen como presupuestos para la regulación de la audiencia previa de control de la formalización de la investigación preparatoria a los siguientes. A, la incidencia sobre el impacto social. B, la incidencia sobre la carga procesal en lo que corresponde a la economía y celeridad procesales. Entonces, si se hiciera eso, entonces se generará la reducción de la carga procesal y demás aspectos. Ahí tengo, por lo tanto, mis tres colores, ¿no? O mis dos variables con el resultado. Entonces, mi primera variable la pongo acá, la desgloso y la pongo acá. ¿Cuál es mi variable en sí? La regulación de la audiencia previa de control de la formalización. Esa es mi variable. Entonces, las variables las puedo medir ya previo a un procedimiento. Las dimensiones. ¿Cuándo estoy ante una dimensión de una variable? Cuando la variable, al quererla definir, no lo puedo hacer de manera directa, sino que tengo que hacerlo por partes, por momentos, diría yo. Ya, no puedo definir lo que es presupuesto de regulación para la audiencia previa de control de la formalización de la investigación preparatoria. Yo creo que ahí mínimamente hay dos componentes que hay que desglosar. A eso se llama dimensionar. Por un lado, las audiencias del proceso penal, que es lo que quiero proponer, y por otro lado, la formalización de la investigación preparatoria, que es la que hace la fiscalía. Entonces, lo que hago yo es buscar en mi marco teórico
la definición conceptual que mejor se ajuste, ¿ya? La definición conceptual que mejor se ajuste a mi tema que estoy proponiendo. Y ahí lo tengo. Definición conceptual. No hago mucho trabajo porque ya está en mi marco teórico. ¿No es cierto? Ya está en mi marco teórico. Tomo y lo pego acá. Pero hay otra definición que me pide la metodología. Y esa definición se llama definición operacional. ¿Qué significa? La definición que el propio tesista toma para medir su variable, o que la definición que el propio tesista crea, estructure para medir la variable. Definición operacional. Por ejemplo, yo le ponía acá carácter vinculante y de utilidad para los fines de resolver una cuestión litigiosa. ¿Qué es una audiencia? Aquella que tiene carácter vinculante y de utilidad para los fines de resolver una cuestión litigiosa. Entonces, yo trato de dividir este concepto en indicadores. Los indicadores son elementos conformantes de las variables o de las dimensiones. Es decir, hipótesis, como lo ven ustedes, la hipótesis la he dividido en dos. Hipótesis objetiva, perdón, hipótesis uno llamada independiente, en su variable, y variable 2 llamada variable dependiente. Es lo primero que he hecho. Luego estoy trabajando la primera variable. La variable, por yo considerarla compuesta, compleja, la he dividido en dos dimensiones: audiencias de proceso penal y formalización de la investigación preparatoria. Luego tengo que darle un concepto a esto que yo le llamo dimensión, y ahí lo tengo. Pero también le puedo dar una definición de cómo yo lo quiero medir, no lo que dice el libro, no lo que dice el diccionario, sino lo que yo quiero proponer, lo que yo quiero medir. ¿Ya? Entonces es mi definición propia. Y ahí tengo que después esa definición propia la puedo particionar en indicadores. Mira, la variable dimensionada la puedo particionar en indicadores. En este caso, yo considero que las audiencias tienen cierto tipo, son de cierto tipo. Las audiencias perentorias, en donde el juez convoca a las partes y si resuelve a favor del procesado y se acabó todo. Para el juez. Puede venir apelación, pero para el juez ya se acabó todo. Por lo tanto, hay audiencias que son perentorias. Hay otras audiencias que son dilatorias, ¿no? Que lejos de dar una solución, van alargando el proceso. Y hay otras audiencias que son aclaratorias. Entonces, yo debo saber qué parte de esas audiencias conforman la parte integrante de la variable que he dimensionado, y a eso se llaman indicadores. En este caso lo he dividido la primera dimensión, audiencia del proceso penal, en tres: audiencia perentoria, audiencia dilatoria y audiencia aclaratoria. Todavía no encuentro los índices, ¿ya? Todavía no encuentro los índices, pero de eso se trata, más o menos, esta figura. ¿Ok? Ya luego tengo que ir particionando y particiono en función a lo que quiero lograr. ¿Y qué es lo que quiero lograr? Lo que quiero lograr es la regulación de la audiencia previa de control de formalización. Eso es lo que quiero regular. ¿A quién se lo tengo que preguntar? Y ahí vienen las unidades de análisis. A los abogados. ¿A quién más le vas a preguntar? A los abogados. ¿Y con qué instrumento le voy a sacar los datos? Allá, con un cuestionario de preguntas para una técnica llamada entrevista. Entonces, tengo que
plantearme en cada uno de estos casos, poco a poco, pero de manera consistente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Buenas noches. Una consulta, sobre las dimensiones, exactamente cómo es que dividimos una variable en dimensiones. Eso es lo que no me queda Ah, muy ok. claro. Ok. Primero tendríamos que entender si la variable es compleja, compuesta. Hace rato también podría verlo de esta manera. Voy a plantear el tema de SUNEDU en las universidades. SUNEDU nos ha dicho que hay dos procedimientos. El procedimiento de licenciamiento, que es de toda la universidad, y el procedimiento de acreditación, que es de cada escuela profesional. ¿Ya? Tú puedes ser una universidad licenciada, pero puede que no acredites las facultades o los programas que estás dando. ¿Ok? Entonces, en la acreditación se ha regulado o se está regulando un tema relacionado a al modelo de calidad universitaria, al modelo educativo de calidad universitaria, así se llama. ¿Ya? Ese sería, ese sería construcción, a ver si lo construyo por acá. Vamos a dar el ejemplo. A ver, la hipótesis sería si se construyese o si se regulara un un nuevo modelo de la calidad universitaria, entonces se logrará la satisfacción plena de los usuarios del servicio educativo. Ojo, esa es mi hipótesis, ¿no? Esa es mi hipótesis. ¿Cuál es mi primera variable? Regulación del nuevo modelo de la calidad universitaria. Este es. Regulación, regulación del nuevo modelo, regulación del nuevo modelo de calidad universitaria, la primera variable. La segunda variable, la satisfacción, lograr la satisfacción, y esa la voy a poner por acá. Acá está. Este vuelve a ser de un color turquesa, este de pronto también turquesa, y luego viene la regulación, que sería esto, ¿no? Eso sería en amarillo, por ejemplo. ¿Qué lo tengo acá? ¿Ok? Esta matriz, en todo caso, me sirve para poder controlar la manera como voy a medir. Entonces, cuando la variable es compuesta, ¿cuál es la variable acá? Regulación del nuevo modelo de calidad. Ese es el tema, modelo de calidad. ¿Podré medirlo así como está?
Y yo digo que no, no se puede medir porque de pronto faltan algunos elementos. Vamos a ver. Modelo de calidad. Vamos a ver lo que dice SUNEDU, MINEDU, respecto de los estándares de calidad. Modelo de la calidad universitaria. Vamos a ver. Ya está, este. ¿Ok? Acá está. El modelo de calidad para la acreditación institucional de las universidades. ¿Cómo lo descargo? Acá está. Resolución del Consejo Directivo. Eso es lo que ha planteado o viene planteando SUNEDU. Me dice que el modelo de la calidad universitaria se va a dividir en 6 dimensiones. ¿Qué significa? Se va a particionar en elementos que a mí me permitan medirlo. De pronto, así como está, acá, así como está, nuevo modelo de la calidad, no se entiende. Entonces, necesito particionarlo. En este caso voy a borrar esto. Ya, voy a borrar eso. Ya, más o menos hay que dejarlo por ahí. Listo. Miren ustedes lo que dice SUNEDU a través del CINEACE, o del CEACE, CINEACE. Acá está. Aquí está. Dice, las dimensiones de la variable modelo de la calidad, modelo de calidad para la acreditación, se divide en 5 dimensiones. Dimensión de la gestión de propósitos institucionales, una primera variable. Acá, dimensión. 3, 1. Wow, wow. Era así. 1, 3. ¿Qué me dijo la primera? Voy a ponerlo por acá. Voy a ponerlo por acá. Ok. La primera dimensión para esta variable, acá está, la primera dimensión, según la normatividad que yo tengo, es gestión de propósitos, la gestión de propósitos institucionales. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión es la gestión administrativa. La tercera dimensión es la formación de pregrado. Una cuarta dimensión que puedo encontrar aquí sería 4. Dice la norma que son 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora yo? Dar un concepto de cada una de estas, ¿no? Cuando estoy ante la gestión de propósitos institucionales, cuando estoy ante la gestión administrativa,
cuando estoy ante la formación de pregrado. Ahí. Entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo saber cuando mi variable tiene dimensiones? ¿Cómo saber que mi variable tiene dimensiones? La siguiente pregunta. ¿Podemos definir por sí solo la variable? Por ejemplo, en este caso, nuevo modelo de la calidad universitaria. ¿La podemos medir por sí sola? SUNEDU dice que no. SUNEDU dice que para eso tengo que tener y seguir 5 pasos. Esos son sus elementos. Gestión de propósitos institucionales, gestión administrativa, gestión de posgrado. De pronto también tiene responsabilidad social, etcétera. ¿Ya? Etcétera. Eso es lo que voy a después establecer su definición conceptual, lo que dicen los libros, lo que dicen los diccionarios, frente a la definición operacional. La definición operacional es la que ya les conté, es la que yo voy a plantear por la manera como yo quiero medir la variable. ¿Ya? De pronto será necesario que le den una revisada a estas condiciones de acreditación de las facultades de Derecho, ¿no? Ahí tenemos otra figura. A ver, vamos a ver. Por acá. Esto. Ya. ¿Dónde está el libro? Y así, lo ha ido particionando. Yo tengo una hipótesis. La hipótesis la particiono en variables. Las variables las puedo definir, pero si de pronto resultan siendo compuestas o complejas, necesito primero dimensionar, o sea, que es una parte más pequeña de la variable. Ya luego tendré que trabajar con los indicadores que digo acá. Y luego los indicadores los fracciono para poder construir los ítems, ¿no? En el ejemplo anterior, en el ejemplo anterior, veíamos lo siguiente. Ese es el modelo de la calidad universitaria todavía. Ya, listo. ¿No? Estoy construyendo de esa manera y yo digo que esta variable la voy a medir a través de mis unidades de análisis llamadas abogados. Por eso tengo una encuesta. Una primera pregunta que yo le haría a un encuestado con este tema de preguntas es si conoce acerca de la tramitación del proceso penal peruano. Primera pregunta. Segunda pregunta, si conoce o no la importancia que tiene la realización de una audiencia frente al juez. Segunda pregunta. Tercera pregunta, quiero preguntarle si conoce o si está de acuerdo con que el juez, al momento de recibir la formalización de la investigación preparatoria, quiero preguntarle si está conforme a que ese procedimiento se hace. Entonces, miren qué es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que para poder medir mi variable, yo debo que particionar desde la parte más grande hacia la parte más pequeña. Por eso tengo hipótesis, variables, dimensiones, definiciones, indicadores, ítems y demás aspectos metodológicos. Y con esto es lo que yo pretendo medir la variable. Con esto es lo que yo pretendo medir la variable de mi investigación.
¿Ok? Eso es lo que debemos hacer. ¿Y cuál es el problema? Pues de pronto el problema es que nadie me puede ayudar en esto. Soy yo, como tesista, el que tiene la idea, ¿no? El que tiene la propuesta de investigación. Es aquel rey mago que va detrás de la estrella. Tal vez nosotros no entendamos, todos los que estamos alrededor no vamos a entender, pero él tiene su propósito, ¿no? Ese es su propósito. Entonces, la construcción de esta matriz, sobre todo la de operacionalización, no es un tema de desarrollo metodológico, diría yo. Es un tema más de creatividad, ¿no? Es un tema de cómo crees tú que se puede medir esa variable. Y eso es la originalidad con la que ustedes pueden actuar. Tanto creatividad como originalidad se confluyen para que la matriz, ¿no?, de consistencia, perdón, la matriz de operacionalización sea adecuadamente construida. Porque si no, no va a haber la manera, no hay una manera correcta, ¿no? Lo cierto es que el jurado, cuando mire tu primera matriz llamada consistencia, vea que sí es consistente y que es coherente. Lo que dices en el problema, lo terminas diciendo en las variables, en la hipótesis, en el objetivo. Correcto. Pero también tiene que darse cuenta el jurado, en este caso, el jurado evaluador, tiene que darse cuenta del cómo vas a obtener los datos y de dónde y con qué. ¿Cómo? Indicadores. ¿De dónde? Unidades de análisis, ¿no? Y ahí está la propuesta que se está lanzando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Esto es de la parte última ya. Esto es de la parte última del proyecto de tesis. Así que avancemos. ¿Ya? Avancemos. No sé si alguno de ustedes me envió hoy día su avance de proyecto, lo puede proyectar. O sea, todavía nos quedan unos cuantos minutos. Si desean proyectarlo, bien, ya no hay ningún inconveniente. Doctor, disculpe, yo le envié mi avance, lo estoy proyectando. Sí, proyectalo, por favor. Lo que pasa es que lo enviaste cuando estaba en clase del doctorado, no he podido revisarlo. Sí, doctor, no ¿Ya? se preocupe. Gracias. A ver, vamos a ver. Solo dame unos minutos, voy y regreso, unos minutos nada más. Ya, anda proyectando, a ver. Listo, doctor. No sé si puede observar. Sí, sí, se observa. ¿Qué estamos planteando acá? El planteamiento es justamente la exoneración, ¿no?, que le había comentado. Primero, ¿cuáles son los fundamentos que permitan la exoneración del pago de una segunda tasa de registro como finalización anticipada del procedimiento de nulidad por confusión con un Ujú. nombre comercial no registrado? Justamente usted me comentó que eliminara algunas palabras, ¿no?, que era la repetición de salidas, porque había Ok. mencionado dos veces salidas y lo Entonces, cambié por finalización anticipada, la ya, primera. entonces vamos a leer. ¿Cuáles serán los fundamentos que permitan la exoneración del pago de una segunda tasa de registro como finalización anticipada de un procedimiento de nulidad por confusión con un nombre comercial no registrado
Y esto para facilitar salidas menos lesivas a los administrados en caso de registro de marcas realizados de buena fe ante Indecopi. Ya, ahí se entiende mucho mejor, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de investigación? Veamos el objetivo, ¿cómo estás? ¿En qué sigue? Objetivo. Entonces, el objetivo será determinar los fundamentos que permitan la exoneración del pago de una segunda tasa de registro como finalización anticipada de un procedimiento de nulidad por confusión. Yo te pediría que copies tu problema y lo pegues debajo de tu objetivo. Vamos a ver la coherencia. O sea, para evitar esto justamente, estar yendo, viniendo, subiendo, bajando, es la matriz, ¿no? En la matriz se puede mirar todo en un solo plano. Sí, doctor, justo tengo una matriz, no sé si eso mejor le Entonces, sería. bajemos a la matriz, pues, o Ya, vayamos a la matriz. ya, un momento. Ok. Esa sería la matriz, doctor. No sé si se puede observar. Sí, sí se observa. A ver, vamos a ver. El título es Determinación de los fundamentos para la exoneración de las tasas de un segundo registro de marcas en procedimiento de nulidad. Te pido, vamos a poner colores, ¿ya? Fundamentos para la exoneración de tasas. Ponle un color, amarillo, se resalta lo amarillo, por ejemplo. Ya. Segundo registro de marcas, ¿ya? Otro color. Verde, sí, verde podría ser. Procedimiento de nulidad por nombre comercial, ya ahí turquesa. Facilitar salidas menos lesivas, ponle plomo de repente. Vamos a ver. Ya. Listo. Entonces, ¿cuáles serán, amarillo, los fundamentos que permitan la exoneración? No, no, fundamentos. Vamos a resaltar si está todo igual que el título. Fundamentos que permitan la exoneración del pago de una segunda tasa. Ya, pago de una segunda tasa, ¿no? Todo eso. De registro. Ujú. Pero ahí está, ¿no? Fundamentos que permitan, segundo registro, fundamentos que permitan la exoneración del pago de una segunda tasa, ya, de registro como finalización anticipada de un procedimiento de nulidad por confusión con un nombre comercial no registrado. Entonces todo eso, fundamentos hasta abajo, no registrado, ponlo en amarillo. Ok, esa sería mi primera variable. Mi segunda variable sería facilitar salidas menos lesivas en plomo, hacia abajo, en casos de marcas no registradas de buena fe ante Indecopi. Hasta abajo, hasta Indecopi, ponlo plomo. Listo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que busco? Determinar los fundamentos que permitan la exoneración del pago de una segunda tasa de registro como finalización anticipada de un procedimiento de nulidad, de un procedimiento de nulidad por confusión con un nombre comercial no registrado. ¿Y esto para qué? Para facilitar salidas menos lesivas a los administrados en casos de registros. Eh, Sobrepinta o resalta fundamentos hasta registrado, ¿no? En el objetivo general. No, en amarillo el objetivo general resalta. En el otro lado, el objetivo general. Ahí. Fundamentos, más abajo, fundamentos que permitan otra línea más, una, dos, tres, cuatro, cinco líneas más, hasta no registrado. Ya, eso es lo que tengo. Amarillo y lo otro plomo. Facilitar salidas menos lesivas a los administrados en casos de
registros de marcas realizados de buena fe anti-Indecopi. Ok, yo veo una coherencia, tanto en tu problema general como en tu objetivo general. Vamos a ver la hipótesis entonces. Fundamentos que permitan la exoneración, si se admitiesen como fundamentos que permitan la exoneración de tasa de un segundo registro como finalización anticipada de un procedimiento de nulidad de confusión con un nombre comercial no registrado al actuar diligente, a la buena fe y a la descarga procedimental institucional, todo eso sería en amarillo, ya, facilitará salida. Igual, encuentro pero, mira, con verde pon actuar diligente, al actuar diligente, a la buena fe y a la descarga procedimental. Ponle verde. Ya. Entonces, ¿qué es lo que estoy preguntándome? Yo estoy preguntándome cuáles serán los fundamentos en el problema. En el objetivo estoy diciendo que quiero determinar los fundamentos para algo. Entonces, en la hipótesis estoy diciendo que los fundamentos serán esto que estoy resaltando en verde, que me va a permitir aquello que está resaltado en plomo. ¿Ya? Entonces, hasta ahí veo coherencia. Hasta ahí hay coherencia. ¿Cuál es la variable? Fundamentos que permitan la exoneración de la tasa de segundo registro como finalización anticipada de un procedimiento de nulidad por confusión con un nombre escrito. Ya, igual, ¿no? Salidas menos lesivas en el plomo. O sea, estoy viendo que hay una coherencia a lo largo del trabajo, de esta matriz. Doctor, Entonces, y está correcto que la primera sea la variable independiente, ¿verdad? Y la segunda claro, la... uno lo mira así. A ver, el facilitamiento de las salidas menos lesivas a los administrados en casos de los registros de marca realizados de buena fe ante Indecopi, el facilitamiento, ¿se produce si es que encontramos los fundamentos? La respuesta es sí. Si determinamos los fundamentos sobre la base de ABC, ¿se logrará las salidas menos lesivas? Entonces, las salidas menos lesivas se va a producir si es que se encuentran o se determinan los fundamentos que permitan la exoneración. Entonces, sí es eh, coherente, ¿ya? Sí hay una coherencia. ¿Quién tiene mi dato? Los expedientes administrativos. Yo te aconsejaría que pongas así: expedientes administrativos tramitados ante Indecopi. Expedientes administrativos tramitados ante Indecopi. Ya, borra Indecopi arriba y está. La técnica de recojo de datos. Como son expedientes, la técnica no es la recopilación, sino es o sería el tema de análisis de datos. Así se llama la técnica, análisis de datos, y ya luego puedes aplicar fichas, ¿no? Como instrumento. A ver, vamos a ver fichas. No, ponle así mejor. Instrumento de recojo de datos, dos puntos, instrumento de recojo de datos. Particiónalo en todo caso. Espérate. Borra eso. No, análisis de datos deja. Listo, solo instrumento. Ya, dale un clic derecho y particiónalo, divídelo las celdas en dos. Uno, dos, pon, uno, dos. No, al revés. Uno, dos. Uno, que es una columna, y dos filas. Ahí está. Vuelve ahí donde está particionado, ahí vuelve a particionarlo dos veces. Ahí. Uno, dos. Uno, dos. Ya. Listo. En eso que dice técnica de recojo de datos, cópialo y pégalo en esa partecita. Ahí. Técnica de recojo de datos. Ahí. Pégalo abajo.
Ok, ahí vas a poner instrumento de recojo de datos. No la técnica, sino el instrumento. O solamente instrumento, ¿no? Instrumento de recojo de datos. Ya, eso sombréalo. Y ahora sí, si tu técnica es el análisis de datos, tu instrumento será la ficha, la ficha de datos. Ese es el instrumento, una ficha. ¿Ok? Y vamos a ver, más abajito dices abogados, pero de pronto ah, tendrías que poner abogados arriba, ¿no? O sea, porque pareciera que es independiente. Entonces, ya, abogados, ¿cuál de las variables quiere medir tu tema o tu unidad de análisis abogados? Eso hay que Eh, verlo, ¿ya? Serían más que nada los fundamentos, ¿no? Para saber, Claro. digamos, ciertos abogados que sean de la materia de propiedad intelectual puedan opinar acerca de si es que esos fundamentos que yo propongo sean los ideales, ¿no? Lo que pasa es que, si te das cuenta, al ponerlo así en abogados, quiere decir que los expedientes vas a tramitarlo tanto para la variable independiente como la dependiente. Entonces, los abogados que miden. Yo te aconsejaría ahí, ¿quién tiene mi dato? Abajo donde está Indecopy, Ujú. ahí, pon dos columnas o dos filas, particiónalo. No, ¿Sí? no, es uno, dos, uno, dos. Listo. Ah, te dice uno, tres. Uno, tres, ponle entonces. Sí, claro, está, al otro lado está tres. Ya, entonces ahí podrías juntarlo esos dos. Ahí, clip, combinar. Listo. Entonces, ahí pon más bien abogados. ¿No? Ahí pon más bien abogados. Ya, entonces debajo de análisis de datos, ahí quítalo. Debajo de análisis de datos, arriba, arriba, ahí también. Pon encuesta, arriba, análisis de datos. En técnica, al final. Ahí, agrega. Una No, nueva. no dividas, no dividas, no dividas. Análisis de datos. Perdón, debajo de análisis de datos pon encuesta. Y en vez de instrumento de recojo de datos. No, déjalo, pon primero encuesta. Dale doble enter. Abajo, incluso dale un espacio. Encuesta. Dale un espacio. De abajo de análisis de datos, dale dos enter por lo menos, dos o tres. Ya, eso quiere decir que tienes dos técnicas. Pon abajo de ficha de datos, abajo del instrumento, ponle dos veces enter o tres veces enter y pon cuestionario. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que tienes tanto unidad de análisis, expedientes como abogados, y como técnica tienes análisis documental y encuesta, y como instrumento tienes ficha de datos y cuestionarios para cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, estaría adecuado el desarrollo que estás planteando. También podría ser, ¿no? También podría ser que los separes así, abogados, ¿ya? Pongas encuesta y cuestionario, y expedientes, análisis de datos y ficha de datos. Claro, respectivo para cada uno. Claro, ya es cuestión de cómo lo acomodas. De acuerdo. Ya. Y todo esto que tienes, los trasladas a tu parte de problema objetivo, porque esto es lo coherente, ¿no? Esto es lo coherente y ya estaríamos listos para la matriz de operacionalización. O sea, ¿cómo vas a medir esto? Claro. ¿Ok?
Sí, doctor. Justamente sobre la matriz de operacionalización tengo una consulta. Operacionales. A ver, dime. Este, había estado replicando el cuadro aquí, a ver si lo puedo colocar aquí. Estaba colocando algunos puntos. Por Ujú. ejemplo, mi duda más era en las variables, ¿no? En mi caso, mi variable era fundamentos que permitan exoneración de tasa por segundo registro, como finalización anticipada de un procedimiento de nulidad de confusión por nombre comercial no registrado. Entonces, ahí yo creo que sí tendría varias Tienes dimensiones, ¿no? Porque varias dimensiones. Yo creo que para por lo ¿cierto? menos, ajá, sí, yo creo que por lo menos tienes cuatro dimensiones, ¿no? Por ejemplo, exoneración de tasas, registros, ¿no? Exoneración de tasas, registros, De marcas en general o sí, lo que tú pones ahí, porque dices por un segundo registro, ¿no? Registros, a eso me refiero. La otra dimensión podría ser eh, mecanismos alternativos de solución anticipada, mecanismos alternativos de solución anticipada. Yo creo que ahí tienes procedimiento de nulidad como otra dimensión. Nombre comercial versus nombre registrado, ¿no? Nombre comercial no registrado versus nombre comercial registrado. Quiero saber cómo mido esa parte. Y ahí tendrías eso, ¿no? Lo que tendrías que hacer de repente es particionarlo. ¿Cuántos tienes? ¿Tres, cuatro, cinco? no, Ponle ahí clic derecho. Abajo, abajo. No, ahí está. Ajá. Pon celdas, ponle uno, cinco. Ya, se salió más abajo, ¿no es cierto? Entonces, copia todo desde registros de marcas y bájalo. Ya, ahora copia todo desde mecanismos, no mecanismos, bájalo. Copia todo, ahí. Copia todo, procedimientos de nulidad, a todo, hasta abajo. No, 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 no dejes lo otro. Ah, bueno, ya lo vas a trabajar así. Ya en el último recuadro, esto. Ahora, colócate el cursor, colócalo en la línea horizontal arriba de registros. Hay una línea, ¿no es cierto? Hay una división. Más abajo, ahí. no, Ya, ubícate en registro de marcas. Estamos todavía en la dimensión. Ahí, más arribita, mueve el cursor un poco más arriba para que te aparezca unas flechas. Más abajo, exoneración. Ahí. Súbelo. ¿No te permite? hasta el así. Claro, sí, claro. No, Y así hazlo todos. Ahí es. Ujú. Es un tema de internet también que se pone lento a veces. Hay nombre, ahí ese de encima de nombre está. no, este sí no me deja. Ah, bueno, entonces el otro. Bueno, así lo puedes ir Ajá, construyendo, ¿no? claro, ¿Ya? tiene. Pero por lo menos, mira, por lo menos ya tienes unas 5 dimensiones, ¿no? Que será necesario que vayas definiéndola y luego viendo cómo lo vas a medir, ¿no? Por ejemplo, la exoneración de tasas, requisitos para la exoneración, eh, condiciones para la no exoneración. ¿Eso sería indicadores o índices, doctor? Indicadores, podría ser indicadores. No, perdón, índices. Un requisito. Para la exoneración y procedencia de la exoneración. ¿Eso para qué? Para medir la dimensión exoneración. Luego tienes que hacer tantas particiones necesarias para medir el registro de marcas, los mecanismos alternativos, los procedimientos de nulidad, etcétera. Claro. ¿Ya? Y sería Ahí, lo mismo para mi otra variable, ¿no? ajá, Sería sí. Y ya lo vas construyendo poco a poco. perfecto, doctor. ¿Ya? Ya, muchas gracias, doctor.
¿Ok? Quedamos. Bien, quien tenga un trabajo adicional ya lo vemos el día de mañana. ¿Ok? El día de mañana me lo envían para ya mañana no tengo clase más que con ustedes y lo podemos revisar. ¿Ok? Listo, Magister, nos estamos comunicando el día de mañana. Muchas gracias con todos. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Avanza, Sergio, para ir revisándolo. De acuerdo, doctor. Gracias. Ok, muy buenas noches con todos.